Hola Matuselas. En este vídeo vamos a ver a qué información puede acceder un usuario que no está registrado en BCN Crisis. Para empezar, destacamos la opción de idioma para una mejor comprensión en la página y vemos que no tenemos ningún usuario ahora mismo con la sesión iniciada. Vemos en la parte de arriba los diferentes menús y empezaremos por torneos. Si accedemos a él, podemos ver los diferentes torneos que se han gestionado a través de esta página. En verde, los que están en abierto y por tanto esperando al registro de usuarios en el torneo, y los que están en gris están cerrados y ya muestran la información final que ofrece la página respecto a ese torneo. Si entramos dentro de uno de los que están abiertos, se puede ver la información de ese torneo, la fecha en la que se realizará, quién es el organizador de ese torneo, los datos de contacto. Si tiene web, también la podemos acceder a través de este link. La dirección donde se realizará el torneo, qué tipo de torneo es, si es un torneo nacional, un Standard Constructed, un torneo europeo, etc. El número de rondas que tiene el torneo. Aquí destacar que hablamos de rondas sin contar la final. Por lo tanto, este torneo tendría 3 rondas más final. También se pueden soportar torneos de 2 rondas más final. La política de proxies, si están permitidas o no están permitidas. Y qué mazos se mostrarán al finalizar el torneo. Aquí se pueden tener las opciones de mostrar solo el mazo del ganador, la de todos los finalistas, incluido el ganador, o no mostrar mazos. Este se gestiona por parte del príncipe que da de alta el torneo. Si volvemos a los torneos, y en este caso vamos a uno de los que está cerrado, ya vemos la información de quién fue el ganador de ese torneo y los puntos que hizo en la final y la clasificación del torneo. Si vemos, por ejemplo, uno de los jugadores en rojo, significa que hizo drop en alguna de las rondas. Más abajo podemos ver los mazos de los finalistas. En este caso entramos en el mazo del ganador y podemos ver el mazo que registró el jugador cuando se dio de alta en el torneo. Más abajo vemos las estadísticas del torneo. ¿Qué tipo de mazos hubieron? Por ejemplo, en este hubo 9 multiusos, 1 de aliados, 13 de sangrado. ¿Cuál es el clan principal que los creadores de los mazos registraron? En este caso es el clan del cual hay más vampiros en el mazo o el vampiro que más destaca el jugador en su mazo. Y finalmente tenemos lo mismo pero por disciplina principal. Si hubieron, por ejemplo, 3 mazos sin disciplina, uno de AWE, de quimerismo, etc. Finalmente se repite pues la información del torneo que veíamos cuando aún no estaba finalizado. En un siguiente menú tenemos las ligas. La web ofrece la posibilidad de agrupar torneos para crear ligas y una clasificación en el cual se suman las diferentes clasificaciones de los torneos individualmente para hacer una clasificación donde se suma todo. Si entramos, por ejemplo, en una de las ligas, podemos ver abajo del todo qué torneos están sancionados en esa liga y por tanto puntúan para la clasificación que vemos arriba. Destacados en azul están los ganadores de torneo. Y a partir de aquí ya se puede ver todo cómo va funcionando. Se ve también cuál es la fecha de inicio de la liga y cuál es el final en el cual se cerrará. Finalmente tenemos un link a VT Sales, que es una tienda online que tiene BCN Crisis, la cual sirve para financiar BCN Crisis. Es un proyecto aparte, por lo tanto, más adelante, si acaso ya haremos algún vídeo pues, para comentar este aspecto. Siempre que le demos al botón del logotipo de VTs, volvemos a la pantalla inicial. Entonces, comentemos ahora cuál sería el proceso para que una persona que quiere registrar en BCN Crisis debería seguir. Vemos aquí en esta I, podemos abrir la información y ver pues si eres un jugador y te quieres registrar en BCN Crisis, qué datos tienes que enviar, y si eres un príncipe y quieres organizar torneos a través de esta aplicación, pues también cómo contactar y qué datos se tienen que enviar. Entonces, si en este caso vamos a ver el hecho de que un jugador quiera registrarse en BCN Crisis.
¿Qué debería hacer? Lo primero sería enviar un correo electrónico a info@bcncrisis.com. En el pie hay un link para hacerlo y dentro de las instrucciones que comentamos antes también lo tenemos. Enviando pues su nombre completo, el número de VKN que tiene, si es que lo tiene, si no pues ya se mirará de darlo de alta, buscar cuál tiene para rellenar estos datos, correo electrónico, ciudad y país. A partir de aquí, en BCN Crisis se recibe el correo y se le manda un mail de respuesta. Cuando se manda este mail de respuesta ya hemos dado de alta al jugador y se le envían unas instrucciones, pues qué tiene que hacer a partir de ahí. Lo primero que hay que hacer sería colocar el correo electrónico que tiene el jugador, en el cual envió en el mail, pero no tenemos contraseña. Entonces el jugador lo que puede hacer es ir al link olvidó su contraseña. Esto se hace para que el jugador ponga la contraseña que él quiera. Si vamos al link olvidó su contraseña, se coloca el correo electrónico, se manda un correo y automáticamente se recibe en ese email un link donde se puede cambiar la contraseña. A partir de ahí, el jugador ya podría venir y colocar sus datos, tanto el correo en este caso voy a entrar con el mío y ya habría iniciado sesión. Vemos diferentes opciones, pero estas ya las comentaremos en el siguiente vídeo.